La cuestión ambiental es, sin lugar a dudas, una temática que ha definido los fines del siglo XX y también lo que va de este siglo XXI. Desde su inicio, como que parecía una serie de locos que nos llamaban la atención sobre este tema, hasta su masividad e institucionalización absoluta. Un montón de sujetos se dedican de distinta manera a esta cuestión, ha permeado las currículas de todas las disciplinas, ha entrado en la política estatal y es siendo parte de la política publicitaria de las empresas, digamos, ¿no? Y es hoy en los últimos años, es una de las temáticas en las cuales, si uno quiere ser políticamente correcto, no puede dejar de mencionar la cuestión del cuidado del medio ambiente. Ahora bien, lo que vamos a exponer, lo que voy a exponer en este especiales de crítica dialéctica, al cual les doy la bienvenida y les agradezco nuevamente por estar con nosotros, tiene que ver con muchos años de trayectoria, muchos años de trabajo también en el GDH, nuestro grupo de investigación crítico. Y la idea es pensarlo en términos dialécticos, pensar la cuestión ambiental como la relación dialéctica naturaleza-sociedad-cultura, ¿sí? Tratando de marcar algún carril un tanto diferencial a las diferentes explicaciones que se han venido dando. Ahora bien, si bien dije que ha sido crucial en la última parte del siglo XX, no quiere decir que las preocupaciones por el medio ambiente hayan aparecido recién ahí. Así que vamos a hacer un breve y rapidísimo recorrido histórico. Sin lugar a dudas, y sin irnos de la modernidad, porque los antecedentes son previos, pero es un tema claramente clave de la modernidad que caracteriza una de las características de la modernidad, por lo tanto nos vamos a centrar acá. Uno de los que es considerado pioneros en llamar la atención sobre la cuestión de la vinculación con la naturaleza es este muchacho Henry David Thoreau, un norteamericano que a mediados del 1800 tiene varios escritos, es una especie de anarco-liberal, pero entre otras cosas decidió irse un par de años a vivir en una cabaña al lado de un lago en el medio del bosque. Y escribe un libro que se llama La vida en los bosques, en donde replantea todas unas cuestiones de cómo el hombre se viene alejando de la naturaleza. Estamos hablando de casi 2 siglos atrás, ¿no? Y entonces lo importante que es la vinculación, la revinculación del hombre con la naturaleza, y él no solo escribe el libro como resultado de su experiencia de vida, ¿sí? Por lo tanto, primero lo practica y después escribe el libro. John Muir, otro norteamericano, a mediados fines del siglo XIX, es considerado el padre, el creador de los parques nacionales, de la política conservacionista. Una política conservacionista que va a perdurar hasta bien entrado y casi terminado el siglo XX, que ya vamos a ver por qué esto después empieza a ser cambiado. Aldo Leopold, quien ya en el siglo XX, en mediados del siglo XX, es considerado el padre de la ética ambiental, ¿sí? Tan importante termina siendo y tanto espacio termina ocupando la cuestión ambiental que hasta hay una corriente de la ética dedicada a la cuestión ambiental, que implica pensar qué es lo que está bien, qué es lo que moralmente y éticamente corresponde o no corresponde hacer con el medio ambiente. Y bueno, pero sin lugar a dudas, el puntapié de despegue de la gran movilización ambiental que se da en los años 60 es el libro La primavera silenciosa de Rachel Carson, quien acá parece una simple ama de casa, por la foto y por la imagen arquetípica de fines de los 50, principios de los 60, el libro es de 1962. Sin embargo, generó de alguna manera una revolución
en el mundo intelectual y del pensamiento, y del mundo del activismo, de cómo pensar la sociedad, ¿no? Simplemente lo que ella llamaba la atención era el problema de la contaminación, ¿sí? Esto es lo que llama el libro. Claramente el tema de la contaminación fue uno de los íconos primeros de la cuestión ambiental. Ahora, como decía cuando me refería a John Muir, ¿sí? Uno de los primeros ideólogos, por llamarlo de alguna manera, del conservacionismo. Lo primero que aparece respecto del llamado de atención, respecto de la sociedad, del hombre, respecto de la naturaleza, es la cuestión de a la naturaleza hay que protegerla, hay que conservarla. La naturaleza está siendo consumida, utilizada, devastada, destruida, ¿sí? Pensemos que claramente que la sociedad moderna, por empezar, que es cuando se termina de ocupar todo el planeta Tierra, se ocupa cada vez más los últimos restos que quedan por ocuparse, y el nivel de desarrollo económico y tecnológico y de consumo implica utilizar una gran cantidad de recursos naturales. Por esto es que un montón de ambientes naturales, ecosistemas naturales, son altamente modificados y también muchos desaparecidos, y hay una lista grande de especies que desaparecen. Por eso es la idea de la conservación o la protección de la naturaleza. El primer acto, el primer pensamiento, la primera acción que surge respecto de cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer respecto del medio ambiente. Junto con esto aparece la idea, y acá tiene mucho que ver la teoría sistémica, que ya mencionaré en un ratito, que viene de la ecología, una ciencia nueva que se va a encargar de alguna manera de ser la especialista en estudiar estos temas. La idea de una sola nave Tierra, o la nave Tierra, digamos, pero una sola nave Tierra. Somos todos un gran planeta, somos un gran ecosistema. ¿Sí? Entonces, el problema que tenemos acá, el daño que hacemos acá repercute en otro lado muy lejano. ¿Sí? Esta idea, justamente, esto es lo que va a descubrir los estudios ecológicos, o lo que va a traer a la luz los estudios ecológicos, esta idea de la interrelación. ¿Sí? Pero así surge la idea, esto estoy hablando de los 60, ¿no? Surge la idea de la nave Tierra, es decir, el planeta como un solo conjunto, como un gran ecosistema. Y hay que cuidar a la nave Tierra porque es la única que tenemos. Y nosotros estamos todos embarcados en esta única nave. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidarla? Bueno, una de las causas que se consideran que origen de esta expoliación del planeta Tierra es el crecimiento desmedido. Esto lo piensan desde los países centrales, lo que se llama el Club de Roma, con mucho financiamiento yanqui, desarrolla una teoría de los límites del crecimiento. La propuesta es: tenemos que parar de crecer, ¿sí? Y cuando la plantean Europa también, mediados de los 60, Europa ya altamente desarrollada, los países del tercer mundo le faltaba mucho por tener los niveles de vida de Europa. Esto implicaba que los europeos paraban de crecer, pero paraban de crecer en un estándar de vida alto, y los países del subdesarrollo paraban de crecer en un estándar de vida bajo. Esto generó reacciones de ciertos lugares críticos intelectuales del tercer mundo, del mundo subdesarrollado, como se lo denominaba en aquellos años, como por ejemplo sale una teoría alternativa que es lo que se llama el modelo mundial de la Fundación Bariloche, cuando la Fundación Bariloche era un lugar de pensamiento interesante, digamos, ¿no? Y no una simple agencia de hacer investigaciones pagas como es hoy en día, digamos, ¿no? Entonces, aparece la idea de empieza a cuestionarse la cuestión del desarrollo, ¿no? O la convivencia con el planeta pasa a ser absolutamente claro. Entonces se empieza a pensar en términos de tenemos que tener un desarrollo armonioso que después va a terminar desembocando en la idea de desarrollo sustentable, ¿sí? Pero se empieza a
a pensar también en el impacto cada vez más y se habla de pasivos ambientales y se empiezan a pensar en términos de remediación, que esto ya implica toda una posición, ¿sí? Esto que parece que sencillamente, bueno, sí, si hacemos un daño tenemos que repararlo, pero esto implica y se genera toda una discusión, que bueno, que el daño se puede hacer, total, después lo reparamos, frente a otros que dicen, no, no tenemos que hacer el daño, ¿sí? La política, una lectura conservacionista implicaba, bueno, el modelo de desarrollo no se piensa, pero tenemos que proteger las últimas porciones de naturaleza que quedan. Eso es la política conservacionista. La idea de pasivos ambientales y remediación es, bueno, sí, el hombre, la sociedad, en su desarrollo, en su necesidad de satisfacer necesidades primarias, secundarias y terciarias, bueno, genera impactos ambientales. Entonces eso los tenemos que reparar, ¿sí? O sea, no se cuestiona o no se intenta modificar las prácticas por las cuales se generan esos impactos. La idea de desarrollo sustentable, bueno, ahí sí, eso implica ya repensar qué tipo de desarrollo vamos a llevar adelante. ¿Sí? Y hay tantas definiciones de desarrollo sustentable como agencias intelectuales y activistas se han dedicado a la cuestión. Ahora bien, otro concepto que aparece es el de servicios ecosistémicos, ¿no? Y que hoy en día está muy instalado, esto es ya mucho más en el presente, hoy en día está muy instalado en los investigadores, en los biólogos, en los ecólogos, ¿sí? Y claramente representa una derrota para lo que fue el pensamiento ambiental, porque el pensamiento ambiental ecologista en los inicios, en los 60, en los 70, fue un pensamiento radical, fue un pensamiento que cuestionaba el estilo de vida consumista y el estilo de vida de desarrollo de la sociedad moderna, de la sociedad occidental. Cuestionaba por igual tanto al capitalismo como a lo que era el modelo soviético, ¿sí? Que en estos pilares se basaban sobre los mismos principios. La cuestión de utilizar la mayor cantidad de recursos para generar la mayor cantidad de productos que satisfagan necesidades que son esenciales y no tan esenciales para las sociedades, ¿sí? En todo caso, la forma de distribuir los recursos podía cambiar en una en otra, pero respecto de qué hacer, cómo utilizar la naturaleza, esta racionalidad productivista y consumista estaba presente en ambos. Por eso el ecologismo y el ambientalismo primario, originario, se posicionaba en una lectura crítica y proponía una sociedad ecológica, una sociedad diferente, ¿sí? Y que esta sociedad diferente implicaba una crítica a los pilares básicos de la modernidad, a la idea de racionalidad, a la idea de centralidad del hombre, a la idea de humanismo como centralidad del hombre, ¿sí? Entonces, cuando aparece muy posteriormente, ya yo diría en este siglo, el concepto de servicios ecosistémicos, así como el de remediación, el de impacto y remediación, servicio ecosistémico, ¿en qué piensa? Piensa en qué qué le va a brindar a la sociedad, qué le va a brindar al hombre el ecosistema. ¿Sí? Lo piensa en términos econométricos. Por lo tanto, es claramente una derrota respecto de la posición aquella que tenía un posicionamiento ético. Vuelvo a lo que dije al principio, que se desarrolla una ética ambiental. Y más, en el presente aparecen una serie de conceptos que ya es cuando claramente la posmodernidad se instala entre nosotros y el concepto de extractivismo pasa a ser la vedette. Tanto es así que hoy en día todo el mundo, sin cuestionarse de ninguna manera, si nosotros lo hicimos y lo hemos publicado y ya le dedicaré un video al tema, sin cuestionarse qué quiere decir esto del extractivismo. El extractivismo es una terrible ardid intelectual y muy peligroso porque se refiere justamente al ámbito de extracción. Lo que se cuestiona se considera que hay sociedades que son extractivistas y no se piensa que en realidad toda especie, el ser humano ya vamos a ver las características particulares, pero toda especie extrae, obtiene
del medio, del ecosistema, los recursos fundamentales para sostener su propia vida. ¿Sí? La idea del extractivismo es que reduce la discusión que antes se podía dar respecto de todo el proceso de desarrollo, que en parte venía dando la discusión socialismo-capitalismo y que después reinstala o repiensa el ecologismo, ¿sí? Toda esa discusión compleja que iba del proceso de extracción, producción, distribución y consumo es reducida al ámbito de lo extractivo, ¿sí? Y descubren que hay un montón de actividades extractivas en el planeta y ahí está el problema, ¿sí? La historia, la política latinoamericana había pensado esto, pero en términos de discutir el desarrollo, ¿sí? Y lo discutía en términos de América Latina era un dador de productos primarios para el sostenimiento de el alto desarrollo y consumo de los países centrales. Bueno, el extractivismo se olvida de todo esto, ¿no? Y el colmo son estas locuras o estas perversidades ideológicas, ¿sí? Porque tiene una intencionalidad bastante nefasta, que ya lo venimos tratando largo en este canal, de este meme o este dibujito, extractivismo igual a racismo. Bueno, ya todos los males son todos lo mismo. ¿Sí? Extractivismo es racismo, ¿sí? Bueno, las prácticas extractivas vienen desde que la humanidad existe como tal, ¿no? En esto se embarcan todos los grandes intelectuales atrás de la teoría del extractivismo. Como ven, todos los intelectuales oportunistas van atrás del extractivismo. El extractivismo ha producido una cantidad de libros, folletos, propagandas de las grandes agencias internacionales, etcétera, y etcétera, y etcétera. Le ha dado de comer a muchos publicistas. Otra idea que aparece es la de los bienes comunes. Interesante en principio, ¿sí? Porque implica discutir la cuestión de la propiedad privada, porque básicamente la propiedad privada en términos, un ecosistema es una unidad compleja, ¿sí? Y muy, muy compleja, con partes absolutamente interrelacionadas entre sí, ¿sí? La unidad básica de lo ambiental es el ecosistema. Bien, ¿qué hace la propiedad privada de la modernidad capitalista? Parcela el ecosistema y dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío y esto es mío. Rompe esa interrelación, ¿sí? Esa interrelación de elementos, componentes comunes que tiene el ecosistema. La rompe en parcialidad en la cual cada uno puede hacer lo que quiere, porque esa es la lógica del capital. Ahí adentro de su porción de ese ecosistema puede hacer lo que quiere. Entonces, la idea de bienes comunes viene a romper con esto. Es muy interesante. Lo que pasa es que mayoritariamente deriva a posiciones de alguna manera ingenuas, digamos, y claramente premodernas. El satisfacer el principio de bien común implica rechazar todo el desarrollo productivo, tecnológico y de bienestar que conlleva la modernidad. Y después, la más ridícula idea de antropoceno, que los marxistas tienen su versión, que es la de capitaloceno, ¿no? Antropoceno porque quieren, el planeta Tierra se considera que tiene 4.500 millones de años. El ser humano, desde que aparece, desde el Australopithecus hasta acá, aproximadamente entre 1 y 2 millones de años, pero desde que se produce un gran impacto ambiental, el gran impacto ambiental se produce en los últimos 400 años, pero digamos que desde que aparecen las sociedades agrarias, 5, 6.000 años aproximadamente, depende de cada lugar, se empiezan a generar impactos y a una modificación un tanto más intensa de la naturaleza y del medio ambiente. Bueno, vamos a tomar, ser benévolos, 5 o 6 mil años. Estos 5 o 6 mil años, los teóricos del antropoceno, que es todo el mundo ecológico actual, consideran que es equivalente a una edad geológica que tiene miles de millones de años, ¿sí? Las edades geológicas son definidas así, básicamente, fundamentalmente son unidades que tienen en común algún proceso geológico particular o climatológico o también biológico, ¿sí? Bueno, el antropoceno se lo quiere
igualar a esta discusión histórica o a esta definición histórica de las edades geológicas, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una de las características de la posmodernidad, es renombrar a todo, hay que renombrar todo, porque como en realidad no piensan nada nuevo, piensan lo mismo de siempre, o vuelven para atrás con ideas conservadoras, la única manera que encuentran de decir, bueno, nosotros somos algo nuevo es hablando de lo mismo de siempre, pero renombrándolo, ¿sí? Por eso aparece el nombre de extractivismo, que ya vimos tiene fuertemente una connotación conservadora, digamos, quiere ser crítico, pero no lo es. La idea de bienes comunes, que es lo más interesante, pero que termina siendo también, termina teniendo una postura tan ingenua que nos está diciendo volvamos para atrás de la modernidad, y esta paparruchada del término antropoceno o la versión marxista posmoderna, que es la de capitaloceno, como les dije. Bueno, ahora bien, dije recién que el gran impacto, la gran utilización o la gran carga sobre el medio ambiente se dio en los últimos 400 años. ¿Sí? ¿Y por qué? Está muy vinculado a la aparición de la ciencia moderna, y la ciencia moderna en realidad está vinculada a la aparición de la modernidad. La ciencia moderna, tal cual la conocemos hoy, aparece con la modernidad. Y en la modernidad, ciencia no da cuenta por sí sola, sino que va asociado con tecnología. Porque ciencia, conocimiento, es aplicación de ese conocimiento a un desarrollo tecnológico para extraer, utilizar de la naturaleza, transformarlo en productos que sean, que satisfagan necesidades materiales, porque empieza a aparecer con fuerza la cuestión de que hay que satisfacer las necesidades materiales, no alcanza con las espirituales como había sido durante todo el medioevo. Y esto va de la mano con también, aparece junto con la idea de racionalismo y humanismo. Humanismo, la centralidad del hombre, ya no es más la centralidad de Dios, es la centralidad del hombre, y el hombre es un ser racional, ¿sí? Entonces, este conjunto de componentes, de condicionantes, es lo que hace que se genere un desarrollo exponencial que nunca antes se había dado en la historia de la humanidad, llevado adelante por Europa Occidental, que termina invadiendo el resto del planeta, y llevando este legado al resto del planeta, imponiendo esta lógica al resto del planeta, implica un nivel de consumo de los productos naturales altísimo. Por lo tanto, el nivel de modificación y de impacto es inigualable a lo largo de toda la historia. Esto no quiere decir, esto es de alguna manera lo que explica por qué el gran nivel de impacto se da en estos últimos años. Esto no quiere decir que el hombre anterior era un hombre que cuidaba el medio ambiente. Así como muchas veces se dice que las llamadas culturas primitivas de los pueblos originarios son buenas porque cuidan el medio ambiente. No, tienen una lógica diferente y no tienen para nada un desarrollo tecnológico que pueda generar un impacto en el medio ambiente, en la naturaleza, de una magnitud claramente visible, ¿sí? Y esto está vinculado con la idea de progreso. La idea de progreso asociada a la modernidad es cada vez estamos mejor si cada vez satisfacemos más nuestras necesidades materiales. El bienestar del humano se lee en términos de cuán satisfecho está materialmente. Y cada vez nosotros estamos más rodeados de cosas y cada vez se supone, o algunos, no todos, obviamente, de acá viene la sociedad de explotación, una buena parte trabaja para que los otros puedan vivir en estas situaciones de confort. Pero es la zanahoria que todo el planeta tiene adelante, digamos, ¿no? Esto de poder vivir cada vez mejor. Buenísima parte, una enorme cantidad de población del planeta nunca lo logra, pero no importa, vive con esa motivación. Bueno, esta imagen de la idea de progreso la podemos entender, es una mezcla, fíjense, la mezcla de artefactos que tienen toda una cantidad de implicancia impresionante porque modifican, digitan, conducen al ser humano hacia toda una serie de prácticas y de conductas
muy particulares. Claramente, esta noción de satisfacer necesidades materiales ha encarrilado al ser humano en un perfil claramente determinado, ¿no? Y muy vinculado a esto, entonces acá de alguna manera aparece en el pensamiento ecológico una contraposición entre lo humano y lo biológico, ¿no? Aparece la posición o la perspectiva de cómo miramos el mundo desde el punto de vista biocéntrico o desde el punto de vista antropocéntrico. Claramente la modernidad es lo más antropocéntrico que le puede haber pasado a la humanidad en toda su historia. Entonces, el ecologismo, buena parte del ecologismo, está pensando, no, volvamos a un punto biocéntrico. ¿Sí? Tenemos que pensar que en realidad el centro de la acción, el centro de la realidad, es todo el mundo biológico y el ser humano es solamente una pequeña parte de esto. ¿Sí? Ahora en un ratito ya me voy a meter a discutir esta cuestión. ¿Sí? Entonces, lo que está mal es, donde dice Ron, el rojo, el hombre, el ser humano arriba de todo, ¿sí? El ser humano es lo más importante, de alguna manera está en un lugar dominante respecto de toda la naturaleza. Eso está mal, está equivocado. Lo que es correcto, dice el biocentrismo o el ecocentrismo, es el hombre uno más dentro de todo ese mundo y es un mundo circular. ¿Sí? Por eso siempre los sistemas se representan también en una gráfica circular, ¿no? Otro más, antropocentrismo tiene que ver con el ego humano, ¿sí? Y ecocentrismo con el eco, con todos. Esto está representado como una especie de rama, y una de esas ramas es el ser humano, al igual que una mariposa, ¿sí? O que una iguana que anda por ahí. Ahora bien, antes yo le nombraba la ecología como ciencia. La ecología nace en realidad, nace por una necesidad de la biología de estudiar cosas que empezaban a aparecer, que se daba cuenta que las especies no eran entidades aisladas, sino que había mucha interrelación entre sí. Entonces, a fines del siglo XIX se empiezan a aparecer esta cuestión de, no, bueno, tenemos que ver cómo se interrelaciona una especie con la otra, cómo se relaciona una especie con su medio abiótico, es decir, con los componentes no vivos del ecosistema, y se empieza a dar un sentido holístico. La ecología tiene en un principio un sentido holístico porque es la ciencia que empieza a juntar todo aquello que antes se venía estudiando por separado. ¿Sí? Y la ecología empieza a ver que la realidad biológica está organizada en conjuntos, o va desde lo individual hasta el conjunto más abarcador de todos. Desde el individuo pasando por la población, que la población son un grupo de individuos de la misma especie, ¿sí? Que habita un área específica y que comparten recursos. Una comunidad, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, pero que coexisten en un área determinada y que interaccionan entre sí. ¿Sí? Antes se pensaba en términos de especies y nada más. Esta especie acá, esta otra especie acá. Entonces se estudiaba la especie y en todo caso, bueno, quien también empieza a pensar en estos términos de interrelación es Darwin y todo el pensamiento evolucionista, porque la evolución implica justamente la interacción de esa especie con sus características con el medio, y eso es lo que va a determinar su éxito o fracaso evolutivo. ¿Sí? La ecología, el término ecología aparece unas décadas después, no es ninguna casualidad. El ecosistema, donde ya son un conjunto de comunidades, que a su vez implica un conjunto de poblaciones, pero ya además que incorpora la cuestión del nivel abiótico, las cosas no vivas, ¿sí? Los elementos minerales presentes en la tierra, el aire, el agua, etc. El bioma, que ya son unidades bioclimáticas, ¿sí? Formadas por un conjunto de ecosistemas, y la biosfera, que es toda la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Bueno, entonces la ecología aporta este nuevo conocimiento. Y
por eso la ecología como ciencia, que es una subdisciplina que sencillamente se dedica a estudiar, una rama de la biología que se dedica a estudiar un aspecto biológico que antes no se había estudiado, ¿sí? Es la ciencia esencial para poder entender la cuestión ambiental, porque es la que va a brindar las herramientas, ¿sí? El instrumental necesario para poder empezar a entender, y es la que empieza, la primera, por eso Rachel Carson, que era una bióloga que hacía estudios eh, ecológicos vinculados a contaminación, no es ninguna casualidad, porque tenía las herramientas para ver esto, porque la cuestión ambiental es la interacción de los seres vivos con su ambiente y específicamente el ser humano como ser vivo con su ambiente. ¿Sí? Entonces, de acá la centralidad de la ecología. Y la cuestión ambiental es la relación del hombre con la naturaleza. ¿Sí? Y acá, esto ahora, lo que sigue, vamos a desarrollar un poco esto porque hay distintas posiciones. Acá vamos a marcar nuestra posición respecto de cómo entender la relación del ser humano, de la sociedad, ¿sí? Con la naturaleza. Y una cuestión, un elemento que vamos a tener en cuenta, que no muchos tienen en cuenta, es que cuál es la característica distintiva del ser humano respecto a la naturaleza, es que aplica trabajo. ¿Cómo hace uso de la naturaleza aplicando trabajo? ¿Sí? Un trabajo que implica una tarea primera, que es la de extracción, una tarea segunda, que es la transformación de eso que extrajo, para elaborar un producto y después distribución y uso y consumo de ese producto. ¿Sí? Entonces el trabajo es un componente esencial de la relación del ser humano con la naturaleza. Y el trabajo tiene unas características muy peculiares dentro de la sociedad y que ha cambiado. La sociedad capitalista tiene una característica muy particular, que es la de fuerza de trabajo proletario que es explotada por el capital. Entonces, entender la cuestión ambiental implica entender la relación ser humano, sociedad, naturaleza, que implica ver el lugar central que tiene el trabajo, y el trabajo en la sociedad contemporánea es un trabajo fundamentalmente reglado por condiciones capitalistas. ¿Sí? Entonces, hablar de relación de cuestión ambiental no podemos dejarlo de lado la cuestión del capitalismo. Esto es clave. Esto es un primer elemento que buena parte de la lectura ambientalista y ecologista deja de lado. ¿Por qué? Porque lo piensa en el hombre con la naturaleza, el hombre como una entidad única y homogénea. ¿Sí? Como decía antes, que hablaba de tecnología y hablaba de progreso, de alguna manera la materialización de progreso se da a partir de la noción de desarrollo. Desarrollo implica administrar una serie de recursos en pos de generar un determinado estándar de vida que va a ser desigual en las sociedades desiguales, como son las sociedades capitalistas, altamente desigual, ¿eh? Basado en explotadores y explotados, y para esto necesita tecnología. Entonces el desarrollo es de alguna manera la conjunción de trabajo más tecnología, en donde lo que es la tecnología se aplica a desarrollar técnicas de trabajo que me permiten transformar la naturaleza en productos usables por la sociedad humana, y esos productos usables están definidos culturalmente. ¿Sí? Por eso también la importancia de hablar de sociedad, naturaleza, cultura. ¿Sí? Veíamos en la imagen anterior el trabajo y la tecnología de hace un par de siglos, y hoy vemos el desarrollo del trabajo y la tecnología del presente. ¿Sí? Absolutamente automatizado, digitalizado, informatizado, pero es exactamente el mismo principio. Es exactamente el mismo principio. De la máquina a vapor terminamos en las computadoras o las naves espaciales actuales. La lógica que subyace es exactamente la misma. Es una tecnología que se va retroalimentando, como es toda la cultura humana, que se va retroalimentando y se va acumulando el conocimiento. ¿Sí? Sin la máquina a vapor, la computadora, el microchip no hubiera existido. Ahora bien, en las características del desarrollo en la modernidad. Uno de los puntos centrales fue el proceso de industrialización. ¿Sí? La transformación del artesano medieval en proletario,
¿sí? Y básicamente la concentración del trabajo en unidades físicas específicas que aumentaban la productividad y permitían mayor consumo para una mayor población que cada vez iba consumiendo más. Esto implicó, la industrialización se ubica fundamentalmente en las ciudades, esto implicó, además de una tecnificación de la producción agraria, que fue la característica de las sociedades previas a la producción agraria, digo, pero implicó un proceso de urbanización. Empezaron a crecer las ciudades, ¿sí? Los burgos, por eso el nombre de burguesía, ¿sí? Que además era donde se asentaba el artesano original. Algunos de estos artesanos se avivaron y dijeron, bueno, se juntaron a otros artesanos y pasaron a ser el patrón, y ahí fue el primer burgués. Burgués, burgo, ciudad, ¿sí? Y ahí donde se instala toda la producción por una cuestión de concentración que implica el espacio, con lo que implica el ahorro de tiempo, ¿sí? Por eso no es, no, en todo el inicio del desarrollo moderno, el estar lo más cerca posible, porque ahorraba tiempo, era lo más ventajoso. Hoy en día con el avance de los medios de transporte y los medios de comunicación, ya es más posible aumentar esta distancia, así que implique un costo, un cambio en el costo muy, muy importante. Pero en buena parte, en los 300 años previos, había que poner lo más cerca posible, y de ahí también los grandes rascacielos, ¿sí? Porque en una misma unidad de espacio vivían, en lugar de vivir una familia, vivían cientos de familias. Ahora bien, ¿cómo se llega a esto? No se llega de un día para el otro, ¿sí? Hay que entender que la relación, eh, el proceso de desarrollo y la relación sociedad, naturaleza, cultura tiene una historia, que es la propia historia de la humanidad. Hablábamos de acumulación de conocimiento. Bueno, aparece en el Paleolítico, donde el ser humano vivía casi a merced de las reglas de la naturaleza, empieza a manejar ciertas prácticas y empieza a manejar y a dominar la naturaleza ya de manera distintiva a cualquier otra especie, pero el, el, la diferencia respecto de la dependencia que tenía con las reglas naturales respecto de otra especie no eran tantas. Esto va incrementando en el Neolítico, cuando, que es la nueva edad de piedra, que Gordon Childe y toda una corriente antropológica habla que es la gran revolución que cambia los parámetros de la humanidad. Básicamente lo que hay es asentamiento. Hay un asentamiento, antes veíamos personas dispersas, cazadores recolectores, y acá empieza a aparecer la agricultura y la ganadería, ¿sí? La sociedad moderna se sigue asentando en este principio de las sociedades asentadas en un lugar, ¿sí? O sea, fíjense la importancia que tiene esto, por eso es que muchas corrientes antropológicas hablan de la revolución neolítica. Además, lo que implica el desarrollo de herramientas. Esto fue posible por el gran desarrollo de herramientas, ¿no? Esto después da lugar a los imperios agrarios, de lo que eran las primeras comunas neolíticas, ya pasan a ser sociedades imperiales, en lo cual aparecen ya una serie de castas y unas diferencias de clases muy importantes, ¿no? En las comunidades neolíticas todo el mundo de alguna manera trabajaba. Aquí ya no, acá ya hay una... Todos trabajaban en la obtención del alimento. Aquí ya hay una diferenciación de las tareas del trabajo. Digamos. Hay gente que se dedica pura y exclusivamente al comercio, gente que se dedica pura y exclusivamente a pensar y gente que se dedica pura y exclusivamente a dirigir. Cuando la mayoría sí está para trabajar para obtener los recursos materiales esenciales. ¿Por qué humanismo y renacimiento? Porque acá es donde empieza la modernidad y donde se da lo de razón y ciencia a lo que mencionaba antes. Y esto es lo que va a dar lugar a la modernidad, y la modernidad, como vimos, es industrialización, es tecnificación de la producción agraria y es industrialización. Y esto es, de alguna manera, esto se va a dar gracias a la revolución industrial, ¿sí? La capacidad de procesamiento de recursos que vemos en esta imagen, comparémosla con la que era con el paleolítico y neolítico, bueno, es abismal. Abismal, acá tenemos un montón de fábricas, un montón de procesos industriales procesando materia prima que viene de la naturaleza. Y allá teníamos un individuo que cazaba, que recolectaba algo, y otro, bueno, en el neolítico, que cultivaban algo de manera muy, muy elemental. ¿Sí? Entonces, la idea es esta, digamos. La modernidad implica una capacidad de procesamiento
y de utilización de la naturaleza que es único en la historia de la humanidad. Y esto implica un alto nivel de modificación de la naturaleza, altísimo nivel de la modificación de la naturaleza. Entonces, no podemos entender la cuestión ambiental si no la pensamos en términos en relación con el desarrollo de la humanidad, con el desarrollo de la humanidad como una sociedad con bloques desiguales entre sí, como una sociedad de clases. ¿Sí? Y acá es cuando aparece, cuando ya los niveles de modificación son tan altos, aparecen algunos seres humanos que empiezan a pensar, che, mirá lo que estamos haciendo con el medio ambiente, lo estamos destruyendo. Algunas motivaciones podían ser de amor hacia la naturaleza, pero otras ya eran más concretas de, bueno, pará, nosotros vivimos de la naturaleza, si nosotros destruimos toda la naturaleza no vamos a tener de qué vivir. ¿Sí? Entonces, acá aparece de alguna manera el movimiento ambientalista ecologista en los primeros años 60. Ahora bien, y acá viene mi planteo respecto a cómo entender la relación sociedad humana-naturaleza, porque no se trata ni de caer en el antropocentrismo, que básicamente justifica todas las actividades humanas respecto a la naturaleza y piensa que la naturaleza está ahí para ser usada y punto. Bueno, está bien, querés hacer algún parque nacional, hacelo, pero siempre y cuando eso no implique algún negocio, lo estamos viendo ahora con el gobierno de Milei, que ya está haciendo negocios también con los parques nacionales. Si hace negocio con los viejos, quería hacer negocio con los bebés y con los órganos, ¿por qué no va a hacer negocio con los parques nacionales? ¿Sí? Ni tampoco esa posición ingenua, biocentrista, que niega este lugar diferencial que tiene el ser humano, digamos. El ser humano claramente, el ser humano es una especie biológica, pero con características tan particulares que la hace la única especie biológica que se diferencia grandemente de todas las demás. Entonces, claramente podríamos crear dos bandos, todo el resto de la naturaleza y, por este lado, el ser humano. Pero eso no quiere decir que el ser humano sea una cosa que no es naturaleza. Sí, es naturaleza, pero es una naturaleza muy particular. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una capacidad de otra serie de condicionamientos, además de los condicionamientos biológicos, que son condicionamientos socioculturales. Esto tiene que ver con la capacidad de aprendizaje y de acumulación de eso que aprende, que es lo que mencionaba antes. Hay algunos primates que se consideran, que se han estudiado, que pueden aprender, pero el tema es que no se lo pueden transmitir a la generación siguiente. El humano sí tiene esa capacidad, y por eso es que hoy en día, por eso yo le decía, la máquina el, el microchip no era posible sin la máquina de vapor, porque hay toda una serie de conocimientos que cada vez se van complejizando más a partir de un conocimiento inicial que fue acumulado. Y la máquina de vapor, a su vez, tiene que ver con la primera herramienta lítica, con lo cual los hombres cazaban a sus presas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta relación? ¿Cuál es la relación, esta dialéctica naturaleza, cultura, sociedad? Porque lo tenemos que explicar en términos de lo que yo llamo niveles momentos de la realidad. ¿Y por qué niveles momentos? Porque niveles momentos remite a una diferenciación, pero remite a una articulación. Y niveles momentos tiene que ver con una lectura dialéctica hegeliana, claramente, ¿sí? Porque hay una interrelación dialéctica que se nutre mutuamente el uno al otro, pero el uno modifica al otro, de tal manera que lo que resulta nunca depende de lo primero, pero no es nunca igual a lo primero. ¿Sí? Entonces podemos hablar de tres niveles momentos. Un nivel momento físico-químico, que está determinado por reglas físico-químicas como la termodinámica, las leyes de la gravedad. Un nivel momento por encima, más complejo, que es biológico, que no deja de estar determinado por las leyes físico-químicas, pero que tiene particularidades que las reglas físico-químicas no pueden explicarlo y es necesario explicaciones que tienen que ver con el mundo de leyes y principios biológicos, porque es un nivel mucho más complejo, y un nivel momento sociocultural que está mediado por los dos anteriores. Es algo muy simple. Nosotros los seres humanos somos sociedad y somos cultura,
pero el día que se nos para el corazón, que se nos para el bobo, fuimos. Ya la cultura quedó para otro lado y lo único que queda es, nos acontece los mismos procesos que le acontece a cualquier otro bicho que anda caminando por ahí, ¿sí? Una descomposición que tiene que ver con mecanismos biológicos y físico-químicos, ¿sí? O sea que estamos absolutamente determinados por los dos niveles anteriores. Lo que pasa es que tenemos un plus, que es lo que nos permitió construir la civilización, que es este nivel sociocultural. Entonces, esto implica pararse desde un lugar muy diferente de cómo entender la realidad. Entonces no es ni biocentrismo, ni antropocentrismo. Porque pensamos que el hombre es algo diferente, pero el hombre es al mismo tiempo parte de la naturaleza, ¿sí? Y es por eso que si nosotros destruimos la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos, ¿sí? Porque somos parte y dependemos de la naturaleza. Pero al mismo tiempo nos da la capacidad de desarrollar un estilo de vida y construir una civilización que ninguna otra especie es capaz de hacer. Y podemos reflexionar sobre eso, y podemos reflexionar de qué manera hacerlo. Y para eso hay que entender cómo funciona la sociedad, que no me voy a meter acá porque tenemos un montón de otros videos en el canal que lo van explicando. Pero básicamente tenemos que pensar que una sociedad es una sociedad de clases. No solo hay explotación de la naturaleza, sino hay explotación del hombre por el hombre. ¿Sí? Ahora bien, acá aparece la idea de, y acá quiero hacer algunas críticas, dado esta explicación de la articulación dialéctica de niveles momentos, ha aparecido tanto en el marxismo, digo, oye, acá en el canal también vamos viendo cómo el marxismo hoy en día está perdiendo claramente su rumbo, ¿no? Buena parte del marxismo. Cuando se ha metido últimamente, un marxismo ecológico muy interesante que se desarrolló hace un par de décadas, también viene perdiendo el rumbo cuando habla de metabolismo. Metabolismo es volver de alguna manera a una posición biocéntrica, ¿sí? Y a esta ciclicidad sistémica simplista que iguala absolutamente todo, ¿sí? Yo tengo un trabajo escrito sobre el tema. Metabolismo viene de la físico, viene de la bioquímica, ¿sí? Y es traída al mundo de la relación sociedad-naturaleza, negando estas relaciones dialécticas, porque pone en un nivel de igualdad absolutamente todas las interrelaciones que se dan entre los elementos naturales y los elementos socioculturales. Acabo de explicar que hay una interrelación muy fuerte, pero es una relación de desigualdad. El metabolismo lo que es igualar todo por igual. Por eso caen los mismos principios del biocentrismo, ¿sí? En cambio, en lugar del metabolismo, yo hablo de, o es necesario hablar de mediación social de la naturaleza, que esto implica darle el lugar adecuado de diferenciación y cierta centralidad que tiene lo humano respecto de la naturaleza. Lo humano en este nivel de desarrollo en el cual estamos. Si hablamos el humano en el paleolítico, existía también una mediación social de la naturaleza, pero la naturaleza tenía una importancia mucho más grande porque el ser humano no había desarrollado una tecnología que le permitiera manejar la naturaleza al nivel en que la maneja y que la transforma hoy en día. ¿Sí? Entonces, a medida que la evolución humana se va incrementando, la evolución sociocultural se va incrementando, la mediación social de la naturaleza es cada vez mayor. ¿Sí? Ahora, esta capacidad que tiene, lo vuelvo a decir, de transformar la naturaleza, tiene que ir de la mano con una capacidad de reflexionar sobre lo que está haciendo. ¿Sí? Y bueno, acá ponemos a Marx con la naturaleza porque desde el marxismo es posible también pensar, y así lo estoy intentando demostrar, digamos, ¿no? Pero sin caer en esta ingenuidad, por ejemplo, del metabolismo. Y acá pongo una obra que a mí me parece interesante y que en general en los estudios ecológicos en realidad nadie le presta importancia, pero estos señores de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer y Theodor Adorno, en su libro muy conocido, pero que estudiado por otras corrientes, los ambientalistas no se ponen en esto, Dialéctica del Iluminismo, sí aparece en mi primer libro sobre la cuestión, sobre la relación naturaleza-sociedad. Ellos vieron, ya en los años 40, vieron cómo la ilustración, la modernidad, no solo a través era una potencialidad, y festejan la ilustración, pero se desvió hacia lo peor
de la Ilustración, que fue la explotación del hombre por el hombre, de un pequeño grupo de hombres hacia otro grupo de hombres, de la burguesía explotando al proletariado, pero también vieron cómo esto implicó que una desviación de alguna manera de este nivel de liberación que tenía la razón moderna, porque pasó de una razón como totalidad, aquella razón que podía pensar en términos dialécticos la totalidad de la existencia, a una razón instrumental como aquella que solo piensa esos mecanismos inmediatos y cotidianos de usufructo sin pensar en las consecuencias de este usufructo. ¿Sí? Entonces, esto es lo interesante que tiene dialéctica y iluminismo y que nos puede servir para analizar la cuestión ambiental. Con esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el modo de producción contemporáneo también implica un modo de racionalidad, está asociado con un modo de racionalidad. No es posible cambiar uno sin cambiar lo otro. ¿Sí? Bien, y acá ya estamos cerrando. Entonces yo me pregunto, ¿crisis? ¿Qué crisis? ¿Sí? Haciendo alguna especie de parangón con, con un álbum, con un excelente álbum musical de hace unas cuantas décadas. ¿Hay una crisis ambiental? Bueno, esto es algo para debatir largo y tendido. En términos de... Hay una crisis de la sociedad, hay un proceso... hablar de crisis implica hablar de alguna manera de algo que dejó de ser lo que era, que ya no funciona como funcionaba, ¿sí? Y por lo que estamos viendo, digamos, la modernidad lleva en su seno este nivel de utilización extremo de los recursos y esta especie de leitmotiv de despreocuparse por eso, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, hablar de crisis es un tanto difícil. No es que venía bien y entramos mal. Ya desde el vamos, así aplicando el pensamiento de los frankfurtianos, ya desde el vamos, esto se descarriló y no podía terminar en otro lugar que no fuera digamos. ¿Sí? Con lo cual, ¿esto qué implica? Implica que modificar la cuestión ambiental va de la mano con modificar las relaciones sociales. No se puede hacer una independientemente de la otra. ¿Sí? Ahora bien, es mucho más fácil tirar frases alarmistas, aquello de cambiemos algo para no cambiar nada, ¿sí? Y por ejemplo, un ejemplo muy claro y mucho más últimamente es hablar de cambio climático. Ya dedicaremos algún programa al tema, pero lo que es interesante tener en cuenta es que el nivel de conocimiento del cambio del clima que tenemos es altamente escaso para saber a qué se deben el cambio climático que se puede observar. Por empezar, que la historia del planeta Tierra es una historia de cambio climático permanente. ¿Sí? Entonces, el cambio climático existe. El asunto es que muy fácilmente se atribuyen a causas humanas cuando no tenemos la cantidad de datos necesario, porque básicamente hay estadísticas desde hace 100 años respecto de lo climático. ¿Sí? Con esto no se trata de negar el cambio climático, pero se trata de hacer un llamado de atención. Y esto tiene que ver con la omnipotencia también de la sociedad contemporánea y del conocimiento de la sociedad contemporánea. ¿Sí? Esto va de la mano, digamos. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que no hay un montón de actividades que tienen impacto en el clima, de ninguna manera. Lo que yo digo es que el nivel de certeza que podemos tener al respecto no es total como muchos nos quieren hacer creer, lo cual también implica, esto tampoco implica que por lo tanto no nos tenemos que preocupar. No, hay pruebas claras de que también afecta el clima a nuestras actividades. ¿Sí? Entonces hay que prestarle mucha atención a esto. Pero, y ya acá cierro, ¿esto qué implica? Esto implica que tomar la cuestión ambiental, que es absolutamente necesaria y primordial, pero es tan primordial como cambiar las relaciones sociales, las relaciones de explotación de algunos hombres por sobre el resto de los hombres. Y vuelvo a decir, es imposible hacer una cosa sin la otra. Un verdadero cambio en los patrones de desarrollo en términos ambientales implica un cambio en los patrones
de las relaciones sociales, de las relaciones sociales de producción, de las relaciones sociales económicas, de las razones políticas y de las razones culturales y de la razón que sustenta y que intenta justificar todo esto. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido claro. De alguna manera con este programa queremos inaugurar la serie de programas sobre cuestiones ambientales, así como fuimos inaugurando toda una serie de temáticas que vamos a ir siguiendo. Esta va a ser otra. Así que les agradezco a todos, les recuerdo que nos sigan apoyando, que se suscriban, que difundan nuestros programas, que dialoguen con nosotros, que nos comenten, que nos critiquen, que nos hagan ver las cosas que no les parecen bien, y así entramos en un muy rico diálogo para poder seguir creciendo. Así que será hasta la próxima. Adiós.